¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Gusto de saludarles. Espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar con esta sesión de aprendizaje. En este caso, pues, ya culminando, vamos a decirlo por completo, el bloque de aprendizaje número 2 e iniciando de una vez el bloque de aprendizaje número 3. En este caso, les voy a compartir mi pantalla para dar las instrucciones. El día de hoy van a tener ustedes en el foro, ¿verdad? Que ya se aperturó o en el que han estado trabajando durante este mes de agosto, en el bloque de aprendizaje número 2. Van a, por favor, a ingresar y todos van a dejar un comentario de los procesos que cada uno o a los procesos que cada uno ha sido asignado en este mes y qué son los avances que han realizado, ya sea en la fundamentación teórica, ya sea en el capítulo número 1, que son las generalidades, o ya sea en el producto o con el instrumento. Independientemente con lo que ustedes hayan sido asignados, dejar por favor en el bloque de aprendizaje número 2 o en el bloque de aprendizaje número 2 en el foro, dejar ese comentario de qué fue lo que le asignaron y cómo ha sido su proceso hasta el momento, cómo lo llevó a cabo, cómo lo realizó y si ya fue entregado o no, para poder verificar en este caso entonces el avance en su seminario. De igual manera, esto me va a servir a mí para seguir asignando puntos, que fue lo que indiqué también en el bloque pasado, puesto que hasta este momento ya llevamos el 40%, voy a decirlo avanzado. Hoy ya asignaría otro puntaje más, entonces ya estaríamos sobre el 40% de la nota para alcanzar un 100%. Asimismo, el bloque de aprendizaje número 3 ya está activo también. Y aquí he compartido 3 materiales. Uno, recordar los lineamientos que socialicé con ustedes la semana pasada por las fechas que ya están delimitadas. 2, van a descargar esta plantilla. Esta plantilla, como ya a partir de mañana, ustedes comenzarán a trabajar en la diagramación de sus resultados. Entonces, esta plantilla ya es del informe final del seminario. Entonces, ya no vamos a abrir otra carpeta en Drive, sino que ya lo vamos a trabajar directamente en Word, con los elementos que de una u otra manera, yo en cada foro del bloque de aprendizaje 2DG. Entonces, espero que hayan hecho las correcciones al momento de que ustedes hayan ingresado al mismo y pudieron observar ahí mis observaciones o mis comentarios. Entonces, ya arreglado, ¿verdad? Esa fase, tanto del capítulo número 1 como del capítulo 2. Entonces, esta ya es la plantilla del informe final del seminario. Aquí están todas las partes, incluyendo desde la hoja de autoría y finalizando inclusive con el espacio de apéndices y anexos. Asimismo, también les comparto este documento de las normas APA en la sexta edición, puesto que esa es la edición que estamos trabajando para este seminario. Esto debido a que me pude dar cuenta en las fundamentaciones teóricas, lo que dije la semana pasada y lo vuelvo a recalcar a nivel general. No están utilizando correctamente las citas, no las están utilizando correctamente. Entonces, seguimos con la misma situación de que no hay una citación correcta. Hay fundamentaciones teóricas que yo revisé y que en los foros ya dejé el comentario de que las citas están incorrectas. Máxime en las citas que están colocando en las bases legales. Hay algunos que me están entrecomillando toda la ley, ¿verdad? Y están desde el capítulo 1 hasta el capítulo 50. Ojo con esto. Si ustedes están visualizando la ley X, no significa que tengan que tomar desde el artículo 1 hasta el artículo 200. Deben de verificar ustedes cuáles son los artículos específicos que ayudan al soporte de la visualización del trabajo que ustedes tienen que hacer o enfocarse específicamente en una cantidad moderada de artículos o inclusive de capítulos, independientemente cómo está estructurada la ley, que fundamente o que ayude a la observancia del trabajo que usted está presentando. Pero no es que cite
o que redacte o que transcriba o que copie y pegue toda la ley inclusive. Por ahí me encontré con una fundamentación que tiene la Ley de Educación Nacional y tiene todos los artículos de la Ley de Educación Nacional. Entonces, eso no es así. Si a mí solo me va a servir el capítulo 2 y el capítulo 6, por ejemplo, de la ley, entonces eso es lo que yo voy a citar. Pero al mismo tiempo, cuando hablo de citar, significa que yo voy a parafrasear esas bases legales, que yo puedo inclusive también citar textualmente, pero también tengo la oportunidad de poder parafrasear, de tal manera que pueda yo dar a entender y a conocer por qué razones estoy citando esta ley. No es solo copiarme los artículos, no es solo copiarme los capítulos, porque no, yo no necesito solo que me copien y peguen nada más las leyes, porque yo ya las conozco. Entonces yo necesito que usted me diga por qué razones están utilizando esa ley o esos artículos o esos capítulos o esos incisos, de tal manera que entonces se entienda que ese elemento que usted está redactando de la base legal da el soporte al fundamento que usted está presentando de su tema de seminario. Eso es lo que necesito. Entonces, por tanto, en este documento que les estoy compartiendo, en las últimas páginas, hay dos o tres ejemplos, si no estoy mal. Uno es de la Constitución y otro es de un decreto, para que ustedes, por favor, visualicen cómo poder realizarlo y cómo poder presentarlo. Y así entonces mejorar su fundamentación teórica antes de pasarlo a esta plantilla del informe final del seminario. Y luego ya está la asistencia activa de este mes. Así que por favor ingrese a la plataforma durante este transcurso de los 45 minutos todavía que tenemos de clase para marcar su asistencia, puesto que la asistencia tiene punteo automático. Así que deben de ingresar por favor a marcar su asistencia. Vuelvo a repetir, dejan su comentario en el bloque número 2 en el foro que ya está aperturado de cada grupo. ¿Qué fue lo asignado y trabajado durante el mes de agosto? ¿Y cuáles han sido sus avances? ¿Cómo lo desarrolló? ¿Cómo lo entregó? Etcétera. Al mismo tiempo, en el bloque 3, que ya está activo, descarga estos documentos para su utilización y su lectura y al mismo tiempo marca la asistencia del día de hoy. Entonces, esto es lo que van a encontrar en plataforma, por favor, para que ustedes puedan ahí establecer sus entregas y al mismo tiempo ir acumulando porcentualmente sus notas, porque pues definitivamente eso es lo que debemos nosotros de ir haciendo en este momento. Les voy a presentar, aquí está, les voy a presentar la plantilla del informe para que ustedes lo visualicen por favor y sepan lo que deben de conocer y deben de agregar en este caso. Primero, el nombre correcto de su licenciatura, porque esta es, vuelvo a repetir, esta es una plantilla general para todos. Redactar el nombre de su seminario, puesto que todavía en los drive que revisé esta semana hay algunos que no tienen ni el nombre, ni el título, voy a decirlo, ¿verdad? Y recuérdense que en este caso el título ya está predeterminado desde el momento que ustedes hicieron su tematización y problematización. Luego van a encontrar la hoja de autoría, por favor. Aquí redactan los nombres en orden de apellido, ¿verdad? Y al mismo tiempo en orden de número de carnet. Apellido, nombre y número de carnet. Esto es lo que deben de colocar en esta hoja de autoría. En este caso hay 8 espacios para los grupos que tienen 8 integrantes. Para quienes tienen menos integrantes, entonces eliminan los demás números que ahí les aparecen. De tal manera que solo estén numerados los integrantes autores del trabajo que están realizando. Luego van a encontrar el índice. El índice debe de ser automático definitivamente. No lo quiero manual tampoco. Luego van a encontrar el espacio de resumen. Este todavía no lo podemos hacer porque no hemos terminado el proceso. Luego van a encontrar la introducción. De alguna manera, ¿se acuerdan que ensayamos en el plan de investigación una introducción? Aquí esta introducción debe de ser mejorada aún más
porque ya se ejecutaron varios elementos que en el plan de investigación no habíamos conocido todavía. Entonces ahí tendrán ustedes ese espacio. Copiamos, ¿verdad? De la plantilla anterior para acá, puesto que ya está todo mejorado, aunque por ahí todavía pues encontré algunas cosas. La fundamentación teórica, por favor, en la mejora de lo que les acabo de decir, que pude observar durante esta semana. Luego encontrarán lo que les voy a explicar hoy, la presentación de los datos, que inclusive voy a dejar también un documento adjunto para que esperaría yo puedan ingresar y lo puedan tomar en cuenta, porque no quiero volver otra vez a estar repitiendo lo mismo y lo mismo, porque la verdad es cansado. Entonces, me tomé el tiempo de hacer una plantilla para que tal vez quien trabaje la plantilla entonces observe, lea, analice y congruentemente haga la representación de sus datos en este apartado lo más correcto posible y en torno a las instrucciones que les voy a dar. Posterior a ello, también van a encontrar el espacio del capítulo número 4, que son los análisis de los datos. En la plantilla de hoy también les voy a dejar lineamientos para ese análisis de datos de una vez. ¿Por qué? Porque una vez inclusive las personas que tengan a cargo realizar el capítulo 3, inmediatamente pueden pasar ese recurso a las personas que realizarán el capítulo número 4. De tal manera que si ya lo tienen listo todo, ¿qué les digo yo? Para dentro de 15 días, entonces mejor todavía. Tenemos la congruencia de una vez de ambos capítulos en torno a lo que ya hemos ejecutado del seminario. Posterior a ello, encontrarán el espacio de conclusiones, de recomendaciones, las referencias, ¿verdad? Que van ordenadas alfabéticamente. Por favor, tenerlo muy en cuenta, puesto que en algunas fundamentaciones, ¿verdad? Me pude dar cuenta que no están ordenadas alfabéticamente. Luego viene la sección de apéndice y luego la sección de anexo. Y ahí entonces culmina toda esta plantilla. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya nos faltan muy pocos elementos para poder cumplir y concluir esta plantilla. Y al mismo tiempo, esperando que ustedes también ya vayan avanzando en su producto, ¿verdad? Porque eso es ya responsabilidad de ustedes al momento de poder entonces hacer su disertación y poder hacer su presentación respectiva, ¿verdad? Entonces espero que ya vayan avanzando en este aspecto para que el miércoles que nos podamos reunir con las personas encargadas tengan muy buenos elementos que presentarme y no anden todavía pensando, fíjese, es que consideramos, es que en el grupo todavía estamos pensando cómo hacerlo. Ya ahorita ya tienen que tener las ideas bien claras para la reunión del miércoles. Pues bueno, esta es la plantilla que les voy a compartir y lo he hecho también en función de la directriz que he dado desde el inicio con el trabajo respectivo del instrumento. Aunque en el grupo número 2 no pude observar el instrumento cuando califiqué la carpeta y en el grupo número 3 no tiene respuestas el instrumento, no sé por qué razones. El día que la revisé, que fue el día jueves, no tenía ninguna respuesta. Entonces, no sé qué pasó ahí, ¿verdad? Con el instrumento. Y el grupo número 3 sí me preocupa porque se supone que hoy finaliza el tiempo para la aplicación del instrumento, ¿verdad? Entonces, no sé si hoy van a aplicar el instrumento y al mismo tiempo hoy van a obtener todas sus respuestas. No sé, ¿verdad? Pero eso ya es responsabilidad de ustedes. No me digan, por favor, ni me respondan porque yo ya esas instrucciones las di y lo que yo necesito ahorita es observar resultados, ¿sí? Entonces ustedes sabrán. Luego, en el grupo número 4, en el instrumento todavía observé que el título está distinto al tema que están trabajando, o sea, no está igual. Ojo con esto también, por favor, porque esto debe de concordar.
Por eso en su momento yo hace 15 días cuando les solicité la redacción virtual, o más de 15 días cuando solicité, perdón, la redacción virtual del instrumento, les enseñé que eran 3 secciones. Una sección donde se consignaba por primera vez el título y explicaban ustedes para qué era este estudio. La segunda sección donde estaban los datos sociodemográficos, porque es lo que vamos a ver ahorita y qué es lo que nosotros vamos a comenzar a consignar y a redactar. Y la tercera sección, que era ya la aplicación directa de la encuesta con sus preguntas, indistintamente si eran 6 o si eran 10. Entonces, esas 3 secciones tendrían que haber estado. Sin embargo, pues hay algunos que los títulos no están de acuerdo a los elementos que ya han estado trabajando en las anteriores plantillas y les colocaron otro título, no sé por qué. Así también, por eso yo les dije que realizaran sus redacciones de pregunta en torno a lo que ustedes querían afianzar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. En un instrumento me di cuenta que preguntaron, por ejemplo, ¿qué les digo yo? El tema es em, estrategias de enseñanza y aprendizaje. Y le colocan la primera pregunta. ¿Usted conoce qué son estrategias de enseñanza y aprendizaje? Y el 50% de respuestas hasta ese momento que yo visualicé el instrumento decía sí. Y el tema del seminario es aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si desde la primera pregunta yo le hice el cuestionamiento al encuestado, usted conoce las estrategias de enseñanza y aprendizaje y el 50% me responde que sí, entonces mi seminario ya no tiene validez. Ojo con esto, ¿verdad? Porque en esta licenciatura observé un instrumento así donde la primer pregunta era en torno al tema, ¿sí? En torno al tema del seminario. Y iba el 50% de respuestas que decían sí, o sea, conocemos del tema. ¿Qué sucede con esto? Deja de tener validez. Por eso fue que yo les dije, vamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo, ¿ya? Entonces, esperaría yo que a lo largo de todavía el día jueves por la noche madrugada y todo el día de ayer, inclusive todo el día de hoy, ese 50% varíe y las otras opciones que tenían como respuesta aumenten. De tal manera que si subió el 50% de esta respuesta, lamentablemente el seminario no tendría validez. ¿Sí? No tendría validez. ¿Por qué razón? Vuelvo a repetirlo. Porque si mi tema es aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje, y yo la primera pregunta que le hago al encuestado es, ¿usted conoce las estrategias de enseñanza y aprendizaje? Y el encuestado me dice sí, entonces ya no tiene validez el seminario. ¿Sí? Definitivamente ya no tiene validez el seminario. Porque si el encuestado conoce el tema que yo estoy tratando, entonces, ¿qué le voy a explicar? ¿Qué le voy a dar yo a entender al encuestado con mi trabajo? Si él ya conoce la temática, él ya tiene los conocimientos de la temática. Entonces, vuelvo a repetir, revisen muy bien, por favor, los instrumentos y revisen muy bien las respuestas que están obteniendo, ¿sí? Porque definitivamente, si eso sucede en sus instrumentos, que yo ya dije, en uno de los grupos de esta licenciatura, está pasando eso. No voy a decir en qué grupo, ni tampoco voy a pedir que me expliquen, pero espero que revisen sus respuestas durante el transcurso del día de hoy y puedan ahí hacer un agregado, una corrección, que busquen ustedes la estrategia, pero que esos resultados, entonces, si subieron más del 50% en esa primera pregunta que va en relación a mi tema, pueda variar. Porque si no, yo presento esto aquí en el capítulo 4 y lo primero que me va a decir la terna evaluadora es, entonces no tiene validez su seminario, no tiene validez su investigación, porque si sus encuestados, que son 20 o que son 34 o que son 28, respondieron que sí conocen del tema que usted está planteando como investigación en el seminario, entonces ya no hay validez. Esa primera pregunta deja sin efecto el estudio que usted está presentando. Entonces,
Ojo con esto, por favor, ¿sí? Por eso fue que insistí mucho en que fuéramos desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Pero como algunos no lo hicieron, ¿verdad? Entonces, pues ahora, al momento de obtener las respuestas, me estoy dando cuenta de estos elementos característicos de un instrumento de investigación. Entonces, en este capítulo 4 vamos a redactar estos elementos. Primero, metodología de tipo descriptivo, tipo de investigación cualitativa, población. En este caso, ustedes van a redactar qué población han ustedes utilizado. Si fue en torno a maestros, ¿verdad? ¿De qué nivel pueden colocarme aquí? Puesto que no tenemos, como en este ejemplo, no tenemos específicamente una institución, no tenemos maestros específicos de un colegio, de un instituto, entonces pueden colocar a quienes han ustedes utilizado como población, maestros, directores, estudiantes, y en este caso si son maestros de qué nivel, ¿verdad? E inclusive pueden ustedes colocar de los sectores, o sea, si son del sector público o del sector privado, o si son docentes por cooperativas, ustedes pues ahí han, ¿qué les digo yo? Solicitado el apoyo a distintos sectores o docentes si son específicos de jornada, ¿verdad? O sea, que solo lo hayan aplicado con una jornada característica, ya sea matutina, vespertina, nocturna. Entonces, hacer como esa distinción, voy a decir, porque no tenemos institución educativa específica. Luego, ¿cuántas personas, verdad? ¿Cuántas personas han sido las participantes específicas de esta muestra de lo que ustedes han tomado como población a la cual le aplicaron este instrumento? Luego, pues aquí les comparto también ya de una vez hasta redactado lo hice para que ustedes, si quieren fortalecer esta redacción, excelente, pero que no me quiten los elementos que yo estoy colocando acá, porque esto es lo que dará forma a la presentación de los datos en el seminario. Entonces, lo que está en color rojito, ustedes lo pueden modificar. Lo que está en color oscuro, no lo pueden modificar. Fortalecerlo sí, pero quitarme esas palabras, no, por favor. Luego, la primera parte que vamos nosotros a diagramar son los datos sociodemográficos. Yo aquí solo hice un mínimo ejemplo, pero hay algunos de ustedes que tienen más aspectos, ¿sí? Más factores. Entonces yo, por ejemplo, esta es mi tabla 1, ¿sí? Esta tiene que ser mi tabla 1 para todos los grupos, tiene que ser la tabla número 1 y el título tiene que ser características sociodemográficas. Y vienen ustedes y comienzan entonces a verificar estas características en torno a la redacción de su instrumento porque tiene que concordar definitivamente. Yo en este caso pues dejé género, escolaridad y la persona que ejecutó. Si son estudiantes, cuántos masculinos y femeninos. Si son docentes, de igual forma. Si son directores, de igual forma, ¿verdad? O padres de familia, no sé. Entonces ustedes van realizando de una vez cantidades exactas y porcentajes a la par para que me den el 100% de ese factor trabajado, ¿sí? Por último, le vamos a colocar como fuente datos de elaboración propia 2021. Posterior a ello, entonces aquí van a haber más elementos porque algunos colocaron y fue lo que todavía dije, por favor corrija si no hay necesidad de agregar, porque yo presenté un instrumento con ese ejemplo donde decía estado civil y hay algunos que lo dejaron, ¿verdad? Entonces aquí lo deben de agregar porque definitivamente lo tienen que agregar porque está en el instrumento digital. En el aspecto de colocar los otros elementos que faltan. Municipio de residencia, departamento, inclusive algunos colocaron puestos de trabajo y realizaron inclusive la pregunta que si estaban laborando y si estaban laborando, cuál era
su puesto actual o cuáles eran sus funciones. Entonces, esa pregunta, como está abierta, entonces debemos de tabularla también en función de los factores de respuesta que obtuvimos de las personas encuestadas. Entonces debe de aplicarse también en esta tabla y deben ustedes de visualizar entonces con qué frecuencia la van a delimitar y cuáles van a ser esos subcriterios que utilizarán para esa pregunta abierta que dejaron en esa primer parte de los datos sociodemográficos. Luego, en la segunda parte es la aplicación de la encuesta, ¿verdad? Ya donde iban sus 5 preguntas o hasta el máximo de 10. Entonces aquí les doy dos opciones. Una, utilizar gráficas de barras de manera horizontal o gráficas de barras de manera vertical. Esas son las que vamos a utilizar para este seminario. No vamos a utilizar gráficas circulares, ¿sí? Entonces, en este caso, el primer gráfico va a ir en torno a su primer pregunta, ¿sí? Y entonces ahí ustedes ya le van a colocar un título a este gráfico que va en relación con la pregunta número 1, ¿sí? No es que me tengan que escribir la pregunta acá, ¿sí? Porque la pregunta ya está en el instrumento. Aquí tiene que tener un título que vaya en relación a la pregunta número 1, ¿sí? Pero no la pregunta. Redactan de igual manera entonces su gráfico en este caso, que es de elaboración propia, por favor, no es copiado y pegado, porque ya lo dije en su momento del Forms y por eso es que también he decidido que sean gráficas de barras, porque en el Forms ya están las gráficas circulares. Entonces, aquí deben ustedes de visualizar entonces específicamente los elementos que se van a trabajar de cada uno de los gráficos, ¿sí? Y en torno a ello, entonces poder realizar su redacción definitiva. Utilizar de preferencia, por favor, esto sí lo voy a dejar a criterio, pero tampoco quiero un montón de colores como en algún dado momento lo vi con el cronograma, ¿verdad? No, me van a utilizar un color, ¿sí? Un solo color para poder en este caso, representar las gráficas. Si el primer gráfico, así como este ejemplo, es en color azul, todos van a ser con color azul. Si yo los voy a hacer todos en color gris, todos tienen que tener la uniformidad también de ese gris. Entonces, por favor, tenerlo en cuenta. No unos grises, otros rojos, otros azules, otros amarillos, otros no, ¿verdad? Ténganlo en cuenta, por favor. Al mismo tiempo, puesto que como acá me da la opción de insertar específicamente este gráfico, ¿verdad? Trabajándolo inclusive desde lo que es Excel y ahí puedo yo ir modificando los datos, como ustedes pueden observar en sus pantallas. Yo puedo ir modificando los datos ya sea en agregar o quitar y al mismo tiempo seleccionar la opción para permitirme a mí entonces fortalecer o cambiar, voy a decir, el gráfico que estoy presentando, de tal manera que mis datos sean bien exactos y que al mismo tiempo sean verídicos y confiables y que no vayan a ser manipulables. Luego de redactar ese gráfico, le coloco también la fuente. Todos tienen que tener fuente. En algún dado momento pude observar en algunos instrumentos que realizaron la pregunta, dieron la opción sí, no de respuesta, pero también dieron una opción de respuesta abierta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo doy una opción de respuestas para que ellos opinen a criterio, yo debo también de tabular esos datos, ¿verdad? Y entonces yo debo de establecer de acuerdo a las respuestas, rangos que me permitan a mí entonces tabular la información, ¿sí? Entonces aquí es donde yo tengo que tener muy en cuenta esto, por favor. ¿Por qué razón? Porque me debe de dar no solo mi 100% de las personas que me han respondido, sino que también al mismo tiempo
¿Cuáles son esos, qué les digo yo? Esas categorías en las cuales yo voy a individualizar las respuestas, ¿verdad? Como que dijéramos, sigo con el tema de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Algunas respuestas van a ser para la categoría de estrategias de enseñanza, otras respuestas para la categoría de estrategias de aprendizaje. Por ejemplo, esas son las dos categorías. Pero en algún dado momento, ¿verdad? Las frecuencias para una van a ser mayor y las frecuencias para otra van a ser menor. Esa es otra de las características en torno a estos números que ustedes pueden observar también. Y ya les voy a mostrar otro ejemplo. Al mismo tiempo, entonces yo debo de consignar posterior esas opiniones, si son 10 opiniones para las estrategias de aprendizaje y son 12 para las estrategias de enseñanza, yo debo de entonces establecer específicamente el párrafo o la línea o la frase donde fundamenta por qué aplica más la de enseñanza y por qué aplica menos la de aprendizaje, por ejemplo, o viceversa. Y ahí digo entonces cuál es el docente, ¿verdad? Que respondió a una categoría y cuál es el docente que respondió a otra categoría. Numerando, voy a decirlo, si son 22 docentes que me respondieron ese cuestionamiento, numerándolos cronológicamente o numerándolos ahí sí que correlativamente, de tal manera que yo pueda, no voy, como no tengo nombres, no puedo decir Luis, Pedro, María, José, porque no tengo nombres. Entonces le voy a asignar, en este caso, eh, voy a decirlo, un distintivo, ¿sí? Y le vamos a colocar, si son docentes, la palabra de y el correlativo numérico de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. ¿Por qué razón? Porque será entonces la respuesta del docente 1, la respuesta del docente 5, la respuesta del docente 8, la respuesta del docente 20, porque no tengo nombres, ¿verdad? Y entonces ahí yo ya voy a establecer estos criterios de respuesta, ¿sí? Y les voy a mostrar un ejemplo para un mejor entendimiento y lo voy a pasar también mejor para este ejemplo que les estoy planteando. Luego de ello, si hay otra característica más de tabla, por pregunta abierta, yo la tengo también que tabular como les estoy indicando. No importa cuántas preguntas yo dejé abiertas, ¿verdad? Para obtener respuesta de estos encuestados, yo lo debo de seguir trabajando, ¿verdad? Y lo debo de trabajar muy minuciosamente. Luego de ello, los gráficos, vuelvo a repetir, ¿verdad? Utilizar entonces solo las dos variantes o vertical o horizontal, ¿sí? De tal manera que inclusive los colores sean también concordados. No colores extravagantes tampoco ni muy llamativos, sino que sean colores también que hagan distintivo a su trabajo profesional. Y estos elementos debemos entonces de trabajar en esta presentación de datos, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, las tablas van numeradas correlativamente, ¿sí? Tabla 1, gráfico 1, tabla 2, tabla 3, gráfico 2, tabla 4, ¿verdad? Entonces, cada una de las tablas lleva una numeración correlativa y cada uno de los gráficos lleva una numeración correlativa también. No significa, ¿verdad? Por ejemplo, tabla 1, gráfico 2, tabla 3, tabla 4, gráfico 5, no. O sea, las tablas llevan una numeración y los gráficos llevan una numeración también correlativa, ¿verdad? Ojo con esto también. Luego, si se dan cuenta, las tablas solo llevan líneas horizontales, no llevan líneas verticales. Esa es otra de las características también que se trabaja en esta presentación de resultados. Entonces, tenerlo muy en cuenta, por favor. Luego, en el capítulo 4, que es el análisis de datos, también aquí les he realizado una redacción y les he colocado qué es lo que ustedes deben de cambiar en torno a su estudio
o de acuerdo a sus datos. En este caso, iniciaremos el capítulo 4 casi similar al anterior, solo que aquí todo es redactado, utilizado con cantidades e inclusive con porcentajes. Por eso es que ustedes ven aquí, miren, todo está trabajado con porcentajes en su mayoría. ¿Ve? Porque nosotros estamos dando o podemos hablar o podemos tomar inclusive, ¿verdad? Los porcentajes así como los datos exactos a los cuales se aplicó este estudio. Cualquiera de las dos opciones, o si ustedes quieren, las dos opciones son correctas para el capítulo número 4, que es el análisis de datos. Entonces, aquí, de igual manera, si arriba presentamos la parte 1, que son los datos sociodemográficos, aquí en el análisis presentamos en coordinación o en concordancia con lo de arriba también. ¿Sí? Solo que aquí yo voy a alimentar un poquito más. ¿Por qué razón? Porque yo, como ejemplo, solo tomé 3 aspectos, pero ustedes tienen más. Aquí ustedes, por eso yo les digo, ustedes van a fortalecer. No sé qué municipios respondieron más, no sé qué departamentos, no sé también si fueron más directores, más docentes, más coordinadores o si tienen inclusive otros puestos. Entonces aquí ustedes pueden fortalecer más en relación a esos criterios que ustedes colocaron en sus instrumentos. Y en la parte número 2, aquí sí vamos a tener mucho cuidado. Y por eso he hecho acá esta presentación, voy a decirlo, esta redacción de incisos. Y coloco, es por ello que según los datos de aplicación de la encuesta, se puede determinar que de acuerdo a los cuestionamientos y la discusión con los objetivos, se puede analizar lo siguiente. ¿Sí? Entonces, objetivo 1. ¿Sí? Objetivo 2 y 3. Ustedes tienen 3 objetivos específicos que se plantearon para cumplir en el seminario. Entonces ustedes a cada objetivo, ¿verdad? Lo van a comparar con las respuestas que arriba ya graficaron, pero que aquí van a redactar la opinión, la comparación ya sea porcentual o la comparación con datos reales. El objetivo número 1 se cumple porque de acuerdo al cuestionamiento 1, 2, 3, ¿verdad? En los cuales se plantean tales y tales situaciones. Entonces el docente, por tanto, ayuda, contribuye, el director, el alumno. Entonces redactan ustedes en concordancia con el objetivo y las respuestas del cuestionamiento. Por esto es que aquí se llama análisis de datos, porque aquí lo vamos a analizar. Vamos a analizar el objetivo específico 1 con las respuestas de mi encuesta. Aquí yo coloqué el cuestionamiento 1, 2, 3, pero puede ser el cuestionamiento, por ejemplo, 4, el cuestionamiento 7 y el cuestionamiento 8. No específicamente tiene que ir en un orden. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la redacción que yo hice, entonces así puedo yo compararlo. Mire, el objetivo 1 está en relación con el cuestionamiento o la pregunta 3, pero también está en relación con la 4 y está en relación con la 6. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Este objetivo se cumple o se visualizó o se pudo entonces tener en relación a la información necesitada para comparar, para utilizar, para poder determinar, para poder inquirir, para descubrir. O sea, ustedes ahí deben de analizar. Vuelvo a repetir los 3 objetivos específicos con las preguntas o los cuestionamientos de su instrumento en torno a que si ustedes lo están cumpliendo, si les está sirviendo para realizar su estudio y fundamentar inclusive la propuesta de su producto, ¿verdad? Que eso es el objetivo número 3. Entonces ustedes dirán, ah, sí, porque preguntamos o realizamos tal cuestionamiento o tal pregunta para poder entonces establecer el vínculo del producto que se denomina guía de no sé qué, o revista de no sé qué, o cuadernillo de tal situación.
Y entonces, por tanto, la aplicabilidad será mejor, el refuerzo de ideas, la implantación de nuevos elementos, no sé. Entonces, ahí ustedes van haciendo este análisis de objetivos con cuestionamientos. Y por último, vamos a concluir, ¿verdad? O vamos a determinar una comparación, voy a decirlo, a nivel general. O sea, vamos a tener una conclusión, ¿verdad? En torno a nuestros encuestados, nuestro tema de seminario y las características entonces, por tanto, que se observaron con estos datos obtenidos y que servirán entonces para la presentación de nuestro producto final y nuestro estudio de investigación, ¿verdad? Aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, vamos a ver por los ejemplos, ¿verdad? Hay 6 páginas en ambos capítulos, pero este capítulo 4 todavía pues no tiene todos los elementos completos, nos hacen falta. No hay ningún problema si ustedes trabajan hasta 5 páginas por cada capítulo, ¿verdad? O un poco más, no hay ningún problema. En torno a, por favor, que se visualicen muy bien sus resultados y asimismo puedan ustedes también tener una información ordenada, ¿verdad? No una sobre de otra, ni que tampoco observe yo en una página 3 gráficos o en una página inclusive 4 tablas. No, tenemos por favor que ser muy cuidadosos con esta presentación y al mismo tiempo que tenga los espacios necesarios y requeridos para que se pueda ver como un trabajo profesional de licenciatura que es. Les voy a mostrar otro ejemplo que les comentaba en torno a lo que hablábamos de las preguntas abiertas, ¿sí? Les voy a mostrar un ejemplo acá. Voy a copiar una de estas tablas para que ustedes tengan una mejor visualización de estas preguntas abiertas porque en algunos instrumentos las observé. Por ejemplo, aquí tenemos, esto es un análisis cualitativo, ¿verdad? Esta es una tesis, por ejemplo, que yo estoy revisando. Entonces, acá esta persona utilizó inclusive y está haciendo su tesis con el tema de las guías de autoaprendizaje. Entonces aquí la pregunta que realizó abierta fue, ¿cuáles son las ventajas de utilizar las guías de autoaprendizaje en el nivel primario? Entonces tuvo 29 respuestas a cada una de las preguntas abiertas, que fueron varias las que él utilizó, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó? Pues para cada una de las preguntas abiertas, él todavía subdividió para poder realizar un análisis más específico. Entonces, en este caso, a las preguntas abiertas, uno, ustedes las deben de categorizar, ¿sí? ¿Cuáles fueron las palabras o cuáles son los elementos que más resaltan? En este caso con él fue que varias de las respuestas que obtuvo fueron sobre el bajo costo, fueron sobre las impresiones y fueron sobre los contenidos. Por ejemplo, ¿cuántas personas o cuántos maestros, en este caso directores o padres de familia estudiantes, fueron los que respondieron bajo esta categoría? ¿Sí? Si son 22, pues tendría que concordar. Esto es algo que él aquí tiene erróneo, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí estoy haciendo también y ya le hicieron en la revisión este elemento que si la frecuencia es hasta 29, ¿por qué razones aquí únicamente está presentando 9? O sea, me faltan 20 personas, 20 maestros, que aquí inclusive no están, ¿ve? Entonces, ¿por qué razones no concuerda esto? Entonces, ¿qué pasa? Aquí debe de concordar. Si usted tiene 22 encuestados y los 22 respondieron a su pregunta abierta, aquí tiene que verse en las frecuencias los 22 elementos o las 22 personas que respondían, distribuidos en sus categorías. Y luego, Licenciado, perdone, sí, perdone que lo interrumpa ahí.
algunas personas no responden. Entonces, Exacto. el dato exactamente a veces no concuerda. Entonces ahí ustedes tienen que colocar otra categoría donde ustedes entonces digan qué Nulo, personas exactamente, ¿verdad? No respondieron su cuestionamiento. De tal manera, correcto, vuelvo a gracias. repetir, que concuerde. Si son 22, aquí tenemos que ver 22 frecuencias, ¿verdad? Entonces, esto es algo importantísimo. Y luego, las evidencias de lo que dicen los docentes, ¿ya? Entonces, es ahí donde yo les decía, es esa pequeña línea que concuerda con la categoría. Por ejemplo, aquí la categoría es bajo costo. La línea en este caso, pues, la categoría se colocó bajo costo porque los padres de familia en este caso, o los maestros, ¿verdad? No quieren que los estudiantes gasten, o sea, que inviertan. Por tanto, entonces, una de las opiniones dice evitar poner en gasto a los estudiantes. ¿Sí? Este es uno de los elementos que va con esta categoría. Otro dice los niños no saldrían de casa a sacar copias. O sea, vamos a ver el costo. ¿Sí? Por eso se determina esa categoría. Entonces, ven ustedes, son pequeñas líneas de opinión de todo ese, ¿qué les digo? Ese rango que me puede haber dado el maestro en su explicación. Yo solo voy a extraer esa pequeña línea que fundamente mi categoría. Luego de ello se dan cuenta ustedes que aquí está, miren, de 7, de 8. ¿Qué significa? Que es el maestro 7 que opinó o que dio esta opinión y el maestro 8 que dio esta opinión, ¿verdad? Luego, la siguiente categoría que son impresiones en la misma concordancia, extraemos la línea que podemos tener ahí y tenemos aquí al docente 5, al docente 10, al docente 16. Ellos han concordado y al docente 23, perdón. Y ellos 4 han concordado en esa categoría, ¿sí? Y por último, la categoría de contenidos. En este caso, de igual manera. El docente 2, el docente 25, el docente 27. Tenemos 3 docentes, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nosotros debemos de extraer esta información a las preguntas abiertas que ustedes dejaron. ¿Sí? A las preguntas abiertas que ustedes dejaron. ¿Por qué? Porque definitivamente em, tenemos que extraer esa información a los instrumentos que se dejaron con preguntas abiertas. Y por eso fue que yo les dije, tenemos que tener el tiempo para poder leer, categorizar y trasladar a una tabla. ¿Sí? Al final le van a colocar entonces igual la fuente y van a hacer la distinción. ¿Qué significa la letra con la cual ustedes están haciendo la distinción ahí con D7, D5, D10, D20, D25, ¿verdad? Entonces ahí lo van a hacer. Si fueron directores, pues de igual manera tienen que hacer ustedes la distinción. Si fueron estudiantes también, ¿verdad? Pueden hacerlo con una E, ¿verdad? De estudiantes. Hacen aquí también la aclaración al pie del mismo. Y si fueron padres de familia, pues ahí hacen la distinción también del padre de familia, ¿verdad? Entonces, esto lo hago en relación y lo voy a trasladar al ejemplo que les acabo de mostrar ahorita. Permítanme, lo voy a hacer de una vez porque esto se los voy a publicar de una vez en la plataforma para que lo tengan ustedes ahí entonces de apoyo a lo que acabo de explicar. Preguntas, dudas, comentarios, por favor, en torno a lo explicado. No a que me digan, mire, es que el instrumento tal cosa. No, eso no, ¿verdad? Porque eso yo ya lo realicé de observación. Yo ya lo dejé en los comentarios y ahorita lo retroalimenté todavía. Quiero que hagan preguntas en torno al explicado. Sí, por favor. Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que realizar, alguna intervención para poderle apoyar en este caso. ¿Sí? Lo demás que tengan ustedes que arreglar, háganlo. No les estoy diciendo no lo hagan porque todavía tenemos el tiempo y de acuerdo a la observación que ya dejé, entonces hágalo. Nada más eso es lo que yo necesito para la observancia de su estudio, ¿verdad? Entonces ya lo coloqué acá
en este ejemplo para que ustedes lo vean, ¿sí? Los voy a publicar acá nuevamente. Ahí está. Miren el ejemplo que les acabo de mostrar. Ya está aquí en el documento explicado, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta, por favor. Y que visualicen entonces en este caso todos los elementos que puedan trabajar. En torno a esta característica de preguntas abiertas, ¿sí? Porque hay algunos pues que dejaron preguntas abiertas para que puedan ahí realizar el trabajo de sus datos y por eso es que esto sí lleva un poquito más de tiempo, ¿verdad? Al redactar, al analizar y poder presentar entonces en este caso la información respectiva. Bueno, ahí estamos entonces. No sé si tienen algún otro elemento a intervenir, alguna duda, algún comentario, ¿verdad? Alguna sugerencia inclusive para poder ahí determinar algunas otras características más. Bueno, si hasta el momento no hay más dudas, no hay comentarios, no hay sugerencias, entonces les dejo en la libertad de redactar. Ah, perdón, Cindy, no había visto la mano. Cindy, le Buenos escucho. días, Sí, buenos días, buenos licenciado. días. No sé si lo dijo, pero quería que me quedara claro Sí, con lo de las preguntas abiertas. Este, en la parte donde lo que dijo el docente, hay que colocar todo lo que todos los comentarios obtenidos o solo algunos. solo Qué tenemos que inquietud. colocar específicamente la frase, voy a decirlo, que esté en concordancia con la categoría, ¿verdad? No es toda la información, pero si no, imagínense qué cantidad de tabla excesiva se nos volvería, ¿sí? Inclusive, aquí solo se tienen 3 categorías, pero yo puedo hacer más, ¿ya? Porque si son 29 docentes, por ejemplo, 22 docentes, podría colocar más categorías, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay bajo costo, impresiones, contenidos, puedo yo colocar metodología, ¿verdad? Puedo yo colocar inclusive si ellos han mencionado herramientas tecnológicas, ¿sí? Si va en torno a esto, puedo colocar yo también la categoría estrategias, ¿verdad? Si hay de aprendizaje, si hay de enseñanza, entonces yo lo puedo colocar, o sea, puedo colocar más categorías. En torno a que la información no sea ni tampoco mucha con categorías pocas, ¿verdad? Y que se vea una tabla demasiado excesiva y que las ideas que yo coloque aquí sean las elementales, o sea, solo sea esa frase, solo sea ese pequeño extracto, ¿verdad? Donde vaya en relación con la categoría que yo estoy presentando. Sí, eso es lo que tengo que colocar, pero no tengo que colocar toda la opinión del docente, porque entonces ya no tendría esto una congruencia. Sí, ya no tendría congruencia. Entonces, tomarlo en cuenta, por favor. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Lick, usted dijo que había subido ese documento con el que explicó, ¿verdad? No, todavía no lo he subido. Lo voy a subir ahorita, ¿vieron? Porque no lo he subido. Ah, Ujú. sí, 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 sí. tenía una duda con las tablas, Ah, porque sí. exactamente van a llevar, digamos, las tablas los mismos como indicadores del ejemplo, o nosotros tenemos que crear esos indicadores. No, ustedes son los que lo crean. No, esto es solo un ejemplo, ¿verdad? Esto es solo, inclusive estos ejemplos no tienen tampoco como mayor concordancia, voy a decirlo, con ninguno de los seminarios, ¿verdad? Casi que nada, nada, nada que ver. Estos solo son ejemplos, ¿verdad? Ejemplos de estructura y presentación, voy a decirlo. ¿Sí? Pero no tienen absolutamente nada que ver, ¿sí? Ya serán ustedes, de acuerdo a su instrumento, de acuerdo a sus datos, de acuerdo a su información, los que harán entonces estos elementos propios, estas categorías,
inclusive estos criterios de trabajo, los porcentajes, las cantidades, todo, ¿verdad? Todo, ya eso es en torno a su estudio. Lo único es, como les dije, y lo recalco por favor, son los elementos que yo ya consigné, ¿verdad? En redacción y que aparecen en color rojo, ¿verdad? Que son los que ustedes van a cambiar, ¿sí? En este caso no quise tampoco cambiar o colocar, o a menos que lo voy a colocar todo rojo entonces para que ustedes digan, ah, sí, tenemos que cambiar todas las tablas y todas las gráficas, ¿verdad? Pero aquí en redacción es lo que he dicho, ¿verdad? Lo que coloqué en rojo es lo que ustedes cambian y si quieren fortalecer, pero no eliminar lo que ya está aquí, ¿verdad? Fortalecerlo, sí. Por ejemplo, ahorita que yo leí, me di cuenta que estoy mencionando aquí 2 veces la palabra se puede, se puede. Entonces ahí hay también una repetición, ¿verdad? Hay una cacofonía. Entonces ustedes pueden aquí decir, ay, el IC no puede redactar bien, pero esto la verdad lo hice en torno a lo que visualicé con todos los instrumentos de los 26 seminarios que estoy revisando. Y entonces tal vez error de redacción ahí al colocar 2 veces la misma palabra, ¿verdad? Entonces ahí ustedes lo pueden cambiar porque lo van a retroalimentar aún más en redacción, pero no cambiar por completo la idea que estoy presentando, ¿verdad? Entonces eso es lo único que ustedes van a ir fortaleciendo y por eso lo dejé en rojo también para que ustedes cambien, ¿verdad? Y ahí dice, por ejemplo, no sé, si son estudiantes, los que fueron afectos a su trabajo, si son profesores, si son directores, si son padres de familia, no sé, ¿verdad? El tema, pues en torno al tema de su seminario, ustedes lo redactan ahí, en qué nivel ustedes están trabajando, ¿verdad? También, y así sucesivamente, entonces ya ustedes van redactando de acuerdo a su propio proceso, ¿verdad? Sí, Y sí, sí, hay, sí. no sé si, no recuerdo si lo dijo o no, yo creo que sí lo dijo, pero tal vez Ujú. es que, ¿cuántas tablas debe llevar cada gráfica? No, ¿Hay no, no, algún no. número? Ojo con esto. No, ojo con esto. ¿Sí? Las tablas regularmente se realizan cuando tenemos, ¿qué les digo yo? Una pregunta con categorías. ¿Sí? Eso es importantísimo. Oh, ¿Ya? ya, ya. Si no hay categorías, no podemos hacer tabla. Ya porque la categoría nos da a nosotros la idea como de estar comparando la información. En Ujú. este caso, en algunos o en varios instrumentos que solo inclusive tienen las respuestas dicotómicas, ¿verdad? Si no, será un gráfico. E inclusive, yo podría decirlo, que si el 100% dijo sí o el 100% dijo no, yo puedo realizar entonces en este caso una redacción no específicamente un gráfico. Esa opción también podría pasar si sucediera en alguna de sus preguntas, ¿sí? De sus preguntas, no en los datos sociodemográficos, porque ahí no aplica, ¿sí? Por ejemplo, que dijera yo nivel de escolaridad y el 100% son profesores o tienen el profesorado. No, ahí no aplica, ¿verdad? Porque estos son, estas sí me la van a presentar en tablas, porque aquí sí tengo varias categorías, ¿verdad? Ojo con esto. Entonces aquí tengo género, escolaridad, los docentes, los municipios, los puestos, entre otras cosas que ustedes preguntaron. Por eso es una tabla, ¿verdad? Porque hay varias categorías. En cambio, en el gráfico, ¿verdad? Es diferente. Sí, es diferente. El gráfico es con relación a la comparación, inclusive por ahí vi en algunos instrumentos que colocaran de una vez las opciones, ¿verdad? Y dieron ahí la idea al docente en este caso. Entonces, para eso es un gráfico y una tabla para la comparación de categorías. ¿Sí? Ténganlo en cuenta, por favor. No sé si existe alguna otra duda, alguna otra pregunta. ¿Alguna otra observación? Vamos a ver por acá. Voy a ir a la... Yo creo que aquí está. Solo para hacer una comparación en tiempo real, que yo creo que ya nos estamos extendiendo mucho en el horario, pero esto es importantísimo porque es lo que ustedes van a comenzar a trabajar.
Voy a tomar aquí este grupo como ejemplo. Permítanme. Aquí está. Por ejemplo, voy a compartir ahorita. Este es un grupo, ¿verdad? Y aquí están sus respuestas. Estos son sus datos sociodemográficos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la primera categoría, el sector. ¿Sí? Entonces aquí dice, actualmente trabaja en el sector primario. 18 personas dijeron que sí, por ejemplo. Vamos a ver. Sí, 18. Y en este caso, 3 no. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Ya estoy categorizando los sectores. Luego, las edades, ya es otra categoría. El nivel de escolaridad y los grados, ¿verdad? Entonces ya es otra categoría. Aquí ya van directamente entonces las preguntas directas del instrumento. Y es aquí donde les digo, vamos a ver si este tiene alguna, aquí, por ejemplo, en el 100%. Miren, aquí tenemos un 100%. Entonces, considera importante la aplicación del método en el grado del nivel primario que tiene a su cargo. Y entonces ellos, todos los que respondieron dicen sí. Entonces, ¿qué pasa con este gráfico? Como tenemos el 100%, entonces no tenemos nosotros la necesidad de graficarlo, o sea, presentarlo en una gráfica de barras, sino que ¿cómo lo podríamos hacer? Redactando en este caso entonces lo que nosotros estamos observando en el gráfico. Pero ¿por qué o en torno a qué? A lo anterior. ¿Por qué? Porque la mayoría me está diciendo que es del nivel, la mayoría inclusive me está diciendo que tiene estudios universitarios, tal vez no completos, pero sí tiene estudios universitarios. Entonces, ahí yo puedo hacer mi conjetura en plantear entonces este título, voy a decirlo, de esta pregunta, ¿ya? En torno a los elementos también que arriba estoy observando y dar, por lo tanto, entonces, una respuesta en redacción para que no se observe esto que les estoy diciendo. Puedo tener la opción, pero sigo no, porque si no después el capaz si me dice no redacté bien, no lo hice como debía hacer, entonces mejor hago la gráfica de barras. Haga la gráfica de barras, no hay ningún problema. Opción A, opción B. Pero esto puede aplicar para esto, ¿verdad? Para evidenciar el 100% si tuviéramos una pregunta en este caso. Y aquí miren, tenemos también respuestas a la pregunta anterior, miren, ¿ya? A la pregunta anterior. Entonces ahí ellos preguntaron, ¿es importante? Ellos dijeron, sí. Entonces aquí ya me da la opción de tabla, ¿ve? ¿Por qué es importante? Y los maestros, miren, unos dejaron pero hasta los párrafos, otros dejaron solo pequeñas ideas. Entonces, aquí yo debo de categorizar todo esto, ¿verdad? Porque miren, unos dicen por estrategia, otros por experiencia, otros dicen por metodología, otros por aprendizaje. Imagínense, ya llevo 3 palabras o 3 categorías, por ejemplo. Otros por modalidad, miren, por interacción, dice. Vamos a ver acá, ¿qué más? Por conocimientos. Entonces, ven, yo aquí tengo entonces que leer muy bien y decir, las categorías son estas. Y entonces ahí yo ya voy diciendo el docente 1 para tal categoría, el docente 2, 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Y ya los voy ubicando. Después de eso, ya voy extrayendo esa pequeña idea, ese pequeño párrafo, esa pequeña frase que va en torno a la categoría, ¿verdad? En torno a la categoría. Entonces, en este caso, lo hacemos de esta manera. Ahí lo tienen, ¿sí? Entonces, ahí está lo que les está explicando. Vamos a ver. ¿Cuál es el proceso que usted... Aquí solo hay 2 respuestas. Por ejemplo, miren, esto sí es bien interesante. Ellos preguntaron, proceso curricular, dice si su respuesta es afirmativa, ¿cuál es el proceso que conoce? Y miren, solo 2 respuestas hubieron de las 20 personas que están aplicadas a esto. Entonces aquí, ¿qué pasó?
¿verdad? Y la respuesta es abierta, por ejemplo, y solo tenemos 2 de las 20. Entonces, aquí tenemos nosotros que analizar muy bien qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Aquí hay más, miren, tenemos, por ejemplo, el 100 de respuesta, pero explicadas. Entonces, aquí también debemos de hacer una categorización. Ya hay otra tabla, entonces ya tenemos 2 tablas. Aquí hay otra, ¿verdad? Pero aquí hay una divergencia, miren. Entonces debemos de categorizar también en torno a ello. Entonces aquí vamos a obtener un gráfico, pero también al mismo tiempo una tabla, ¿verdad? De la misma pregunta o del mismo cuestionamiento, ¿sí? Entonces, aquí es donde yo debo, vuelvo a repetir, de analizar muy bien mis respuestas, analizar entonces muy bien el gráfico. En este caso que estoy viendo que varias preguntas que tienen respuestas abiertas están con el 100, aquí yo veo otra, ya voy viendo 3. Entonces, ¿qué pasa? No hago el gráfico, hago nada más la tabla. Sí, hago nada más la tabla porque la tabla es más enriquecedora. No necesito inclusive, ¿verdad? Explicar, mire, el 100% de las respuestas dieron afirmativo por tal. No. O sea, de una vez me voy a la tabla porque la tabla será mi elemento enriquecedor para ver categorías, para ver cuántos fueron los que respondieron. Inclusive, miren, aquí solo hay 18 respuestas. Y aquí, por ejemplo, participaron 19 personas, pero respuestas concretas solo hay 18, ¿sí? Entonces ahí es donde va variando esta situación, ¿me entienden? Y es donde nosotros debemos de ir entonces visualizando esto. Bueno, entonces ya les di una idea en un instrumento real. Otra idea más. Nadia, le escucho. Licenciado, gracias. Perdone, mire, realmente sí comprendí lo que usted acaba de explicar cuando es de esta manera, pero así como nosotros quisimos, serían respuestas múltiples. Entonces Ujú. solo necesitamos hacer la gráfica, no la tabla. Podríamos hacer inclusive ambas. O sea, ahí, por eso les digo, ustedes tienen que analizar muy bien la información que están presentando, porque en este caso es donde ustedes van a verificar inclusive cuántos docentes aplicaron a una categoría y cuántos docentes están aplicando a otra categoría, ¿verdad? Porque definitivamente esto es lo que ustedes van a trabajar en este caso en el elemento comparativo que están presentando, porque no sé. ¿Ya? Si ustedes ya dieron las respuestas, por ejemplo, entonces pueden utilizar inclusive las dos. ¿Cuántos docentes, verdad, han respondido a la categoría 1? ¿Cuántos a la 2? ¿Cuántos a la 3? Independientemente cuál es, si es en un gráfico, si es en una tabla. En algún dado momento la tabla tal vez solo puede tener un porcentaje. No va a tener opiniones de los docentes porque no es una pregunta abierta, ¿sí? Entonces va a tener ahí una relación de porcentaje, o sea, del 100% y las categorías son, no sé, ¿verdad? Entonces, 5, por ejemplo. Entonces ahí ustedes deben de verificar. Vamos a ver acá. Mm. Por ejemplo, aquí ustedes establecen cuáles son los siguientes, no, cuál de los siguientes conceptos describe qué es metodología. Entonces ahí ustedes pueden hacer una gráfica o pueden hacer también una tabla, no importa, ¿sí? Porque ahí ustedes pueden comparar cuántos docentes respondieron a cada una de las categorías, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una frecuencia. ¿Cuántos han respondido a cada una de las categorías que ustedes están presentando o a cada una de las respuestas o a cada uno de los planteamientos o a cada una de las opciones, podríamos decir también, o de los criterios, ¿verdad? Entonces ahí está cuántos docentes respondieron a cada uno y lo podemos comparar porcentualmente, ¿verdad? Sobre el 100%, ¿verdad? ¿Cuántos obtenemos? Como por ejemplo acá, que es acá vamos a ver, es acá, miren, por ejemplo, así como en este caso, ¿eh? Entonces aquí podemos colocar nosotros
esos criterios o esos planteamientos, decimos qué cantidad de docentes de los 20, por ejemplo, respondieron a cada uno y cuál es el porcentaje que puede estar contenido en cada uno de ellos, por ejemplo. Entonces tenemos el total de encuestados y porcentualmente un total también, ¿verdad? Entonces ahí lo podemos hacer y es una tabla. Pero así como también podemos hacer una tabla, también podemos hacer un gráfico en torno a la comparación también de las tres formas o de los tres elementos de respuesta que ustedes dieron, ¿verdad? Entonces, opción A, opción B. O sea, aquí es enriquecer este estudio. No puedo yo solo hacer tablas, ni tampoco yo solo puedo hacer gráficos. Tengo que jugar también en torno a la presentación de mis resultados, ¿verdad? Y ustedes lo pueden hacer por lo que ahorita estoy observando. ¿Sí? Por lo que ahorita estoy Solo, observando. Sí. disculpe, con ese ejemplo que dio ahorita, entonces, no habría necesidad de hacer las dos, ¿verdad? Solo una, Ah, no, 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 porque vuelvo a repetirlo. Es que esto porque era para dependerá la... de ah, sus preguntas. O sea, esto depende de qué me dé a mí la pregunta. O sea, qué opción me dé a mí la pregunta. Porque no sé, ¿verdad? O sea, si la pregunta me da opción de gráfico, hago el gráfico. Si me da la opción de tabla, pues hago la tabla, porque es una pregunta abierta, entonces hago la tabla. Em, es pero que, así como este grupo, ¿verdad? Puede tener la opción de las dos, del y gráfico y de la digamos, tabla. es lo que entiendo, realmente yo esto es nuevo para mí, entonces, cuando van las dos, podría ser en preguntas cerradas, de por ejemplo sí y no, y luego un por qué. Entonces, digamos, la gráfica iría para el sí y no, Ujú, y la tabla iría para los criterios del por qué. Y se ahí exactamente. explicaba con los docentes. Ah, ya, Ujú, gracias. así es. Pero cuando el gráfico me da elementos, ¿qué les digo yo? Que no estén parejos. O sea, que tenga un porcentaje alto para el sí y un porcentaje bajo para el no, o lo contrario, ¿verdad? Pero si el 100% está en una sola categoría, entonces no habría necesidad de hacer el gráfico, ¿sí? No hay necesidad, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque si el 100% me está diciendo sí, ¿verdad? Pero por tal circunstancia, entonces mejor solo hago la tabla. Ya me dedico únicamente a la tabla porque va a ser lo más enriquecedor de mi trabajo. Entonces, como usted dice, ¿puedo tener ambas opciones para una pregunta? Sí, puede tener ambas opciones para una misma pregunta o para un mismo cuestionamiento. Porque yo quiero hacer el gráfico de la comparación dicotómica, pero también haré la tabla para la comparación de respuestas del docente. ¿Sí? Entonces lo puedo. Pero si el 100% me dijo sí, no, entonces ahí ya no vale tanto la pena hacer un gráfico. Ya no vale tanto la pena. Voy a ver por acá otro ejemplo. Vamos a ver si hay otro por acá. Vamos a ver, aquí les voy a compartir este otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver acá. Aquí hay una pregunta. ¿Sí? Y vean ustedes, hay una variedad. ¿Sí? Nada, poco, mucho. Entonces, ¿qué pasa? Aquí puedo hacer un gráfico. Como que dijera yo, la opción 1. ¿Sí? Pero también esta misma pregunta o este mismo planteamiento tiene respuesta abierta. Entonces, yo puedo hacer la respuesta abierta. ¿Ya? Entonces hago el gráfico y hago la tabla con las respuestas que me dieron los encuestados. No sé si son docentes, directores o estudiantes, ¿verdad? Entonces puedo tener la opción con esta pregunta de ambos, ¿sí? De ambos elementos de trabajo. Pero si yo tuviera, por ejemplo, vamos a ver si este grupito tiene el 100, alguna, no, este no tiene. Si yo tuviera algún gráfico que me diera el 100%, entonces no valdría la pena, por ejemplo, hacer el gráfico del 100, ¿verdad? Por ejemplo, que este tuviera el 100%, porque tengo pregunta abierta. Entonces, mejor solo tabulo la pregunta abierta en una tabla y no hago el gráfico, ¿verdad? Porque esto tiene también esta. ¿Por qué razón? Vuelvo a repetir. Porque
el gráfico no me va a decir nada, solo me va a confirmar, es decir, sí, el 100% dijo que sí, o el 100% dijo que no. Entonces mejor hago la tabla porque ahí categorizo ese sí o ese no, ¿verdad? El sí por tales categorías o el no por tales categorías. El sí por tales criterios, el no por tales criterios. Entonces ahí comprendo más esa pregunta o ese planteamiento, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra duda? Porque tienen también clase, así que no quiero ahí que me llamen la atención porque les estoy quitando el tiempo. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario, alguna otra sugerencia, por favor, en torno a esto? Vuelvo a repetir, este documentito que les acabo de socializar lo voy a colgar dentro de un ratito en la plataforma para que de ahí lo puedan descargar y puedan observar de una vez estos ejemplos que les acabo de explicar y puedan entonces ir copiando porque ahorita ya no vamos a hacer carpeta de Drive, ¿verdad? Entonces ya lo hacen directamente con Word. Aquí ya ustedes se distribuirán inclusive quién va a manejar esta plantilla para poder ir entonces plasmando lo que trabajemos en sucio, por decirlo así, y aquí ya va a estar 100% nítido el producto, ¿sí? Bueno, si no hay más dudas, si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, les deseo entonces un excelente sábado, a seguir trabajando. Si tienen algunas dudas más, recuérdense que tenemos reunión el miércoles, ¿verdad? Ah, y se me olvidaba, fíjense que cambié el horario con ustedes. Por favor, ingresen a la plataforma y vean el documento que ahí está que tiene como título Seminario de Alineamientos Generales. Ahí está la hora. Por favor, les cambié de hora. Vean ahí, por favor, el documento y siempre nos vamos a conectar con este mismo enlace de la clase del día de hoy. ¿Oyeron? Para las personas o la persona que vaya a estar a cargo ese día de la estructura del producto. Y si tienen otra duda, aprovechando esa hora de trabajo, ¿verdad? Con respecto a lo que ya planteamos ahorita, aprovechamos ahí también. Si todos se quieren conectar a esa hora, todos se pueden conectar a esa hora, no hay ningún problema por mí. ¿Oyeron? Así que bendiciones para todos, que estén muy bien, siempre es un gusto de saludarles y pues que pasen un feliz día.